Eh, Buenas muchachas y muchachos, vamos con un segundo ejemplo. Les cuento más o menos. Este es un operador de un solo. Les digo que t va de las funciones continuas sobre el intervalo menos 1, 1 a funciones continuas sobre el intervalo menos 1, 1. Lo que hace esta t es agarra una f en el dominio y su imagen es t de f. Pero aquí quiero que tengan muy claro, muchachos, f va a ser una función continua de menos 1 a 1. T de f es una función continua de menos 1 a 1. Pero t de f es una función, entonces le evalúo en un x. Y cuando yo evalúo la nueva función t de f en x, eso es la integral de menos 1 a 1 de f de y entre 1 más x menos y cuadrado de y. Lo que te pide este ejercicio es que probemos que t, ese t que está ahí, es un operador lineal acotado, ¿de acuerdo? Pero que aquí, en las funciones continuas de menos 1 a 1, tanto en el dominio como en el codominio, la norma que vamos a utilizar es la norma integral. ¿Cuál? Esa. Esa que si agarras una función continua, la norma es la integral de menos 1 a 1 de f de y de y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también, como en los ejercicios anteriores, usted tiene que probar que t es lineal. Pero eso no lo voy a hacer. Eso quiero que usted lo haga. Eso es sencillo. Eso es probar que si usted agarra una t y suma dos funciones, que esto será tf más tg, ¿verdad? Y que si usted agarra t de lambda f, eso es lambda de t de f. Esas cosas las puede hacer usted, no es nada del otro mundo. Si no lo puede hacer, me lo pregunta en consulta, pero tienes que sentarte y hacer esos detalles, son sencillitos. Ahora lo que queremos hacer es ver que el operador es acotado, esa es la parte interesante. Pero, estimadas y estimados, sí les prevengo que este ejercicio es un toque violento. Es un toque violento. ¿Qué significa que es un toque violento? Eso significa, sencillamente, que vamos a tener que hacer algunos cálculos un poco, no difíciles, pero digamos vamos a tener que recordar algunas cosas de cálculo 3 y algunas cosas de funciones trigonométricas inversas, aunque ustedes no lo crean. Fíjense bien, vamos a empezar. Esto, en realidad, para entenderlo, es tener claro lo que está pasando. Si uno no tiene claro lo que está pasando, estimadas y estimados, estamos feos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a calcular, cuando uno quiere probar que un operador es acotado, lo que uno trata es siempre empezar con la norma de la imagen. La norma de la imagen es, digamos, esto, t de f. Acuérdense, t es un operador, f es una función continua, pero t de f te da otra función continua. Entonces, por definición, esta cosa es la integral de menos 1 a 1. Voy a utilizar, déjenme rayarlo aquí, voy a utilizar esta definición. Entonces, ¿qué es lo que hace esa norma? Esa norma lo que hace, la integral de menos 1 a 1 y la función t de f, ¿verdad? Le evalúa en una y, si usted quiere, o en una x, como usted quiera. La voy a evaluar en una x, t de f(x) de x. ¿De acuerdo? Así es la norma para las funciones continuas cuando la tratamos con la integral. Pero, señorita y señor, acuérdense que quién es tfx. Allá arriba yo tengo quién es tfx. Tfx es la integral de menos 1 a 1 de f de y entre 1 más x menos y cuadrado de y. Déjenme ponerle bracket acá para que ustedes recuerden las integrales iteradas. Y al final le pongo de x. ¿De acuerdo? Entonces, calcular esa norma de t de f es calcular esa integral doble.
Pero ustedes tienen que recordar el cálculo en varias variables. O sea, pero en este caso es muy facilito, ¿verdad? Todo el mundo es continuo. Cuando todo el mundo es continuo, las cosas son facilitas. Estamos en un rectángulo, menos 1, 1, menos 1, 1. Fubini, ¿se acuerdan de Fubini? Entonces, vamos a aplicar aquí el intercambio en el orden de integración. Eso se llama Fubini. Lo que me dice es que, ¿por qué voy a, déjenme decirles, ¿por qué voy a aplicar Fubini? Porque esa integral interna es con respecto a la variable y. Pero si usted se da cuenta, la f minúscula, yo no sé quién diantres es. Y abajo aparece un x menos y cuadrado, que tampoco sé quién es. ¿Cómo calcularlo? O sea, esa integral, calcularla con respecto a y es imposible. Entonces voy a utilizar Fubini para que me quede con respecto a x. Con respecto a x es fácil calcularla, porque la y va a ser constante. Recuerden eso. Yo les prevengo de algo, muchachos. Este mismo ejemplo yo se los hago en la lista de 10 ejercicios, pero se los hago con otra norma. Entonces, cuando yo comencé a trabajarlo, me llamó la atención porque yo dije, ¿qué pasa si le cambio la norma? Vieran que es una maravilla. Cuando usted piensa y usted hace volar su pensamiento, obtiene cosas impresionantes. Y yo espero que varios de ustedes que sigan en esto, las matemáticas, puedan abrir sus pensamientos y llegar a lugares insospechados pero bonitos. Entonces, por Fubini le vamos a hacer un cambio en el orden de integración. ¿Qué significa que le voy a hacer un cambio en el orden de integración? Esto queda igual porque cuando intercambio las integrales, como son los mismos límites, el integrando queda igual, pero el orden de integración es el que cambió. Entonces, no es lo mismo calcular la integral con respecto a x de esa función que calcularla con respecto a y. Con respecto a y no se podía, pero con respecto a x sí se puede. Entonces, con respecto a x, ¿cuál es la integral interna con respecto a x? Bueno, con respecto a x, estimadas y estimados, déjenme ver si ustedes recuerdan que eso es un arcotangente. Esa es la arcotangente de x menos y. No sé si se acuerdan cuál es la, con respecto a x, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de la arcotangente de x menos y? Era 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado y ya está, por la derivada del argumento, que en este caso con respecto a x es 1. Y esto lo vamos a evaluar, le voy a poner desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1, para que no se les olvide. Así es como se evalúa esto, y aquí le voy a poner un de y, porque vamos a integrar finalmente con respecto a y. Y bueno, cuando usted hace los cálculos, evalúo x en 1 y le resto x en menos 1. Y entonces tengo, déjenme poner brackets, esto es la arcotangente de 1 menos y menos la arcotangente de menos 1 menos y. ¿Estás de acuerdo? Y esto de y. Y pareciera que esto está peor que el inicio, porque uno dice, ¿cómo demonios voy a integrar eso? No te preocupes, porque déjame decirte que hay una fórmula. Cuando vos tenés aquí, deja de escribirlo acá, arcotán de x menos arcotán de y. Hay una fórmula que te dice que esto es el arcotán, no sé si se acuerdan. Esa fórmula que usted puede buscar en internet, ¿sí se acuerdan? Piénsalo un momentito, ¿a qué es igual eso? No sé si la recuerdas, ¿a qué es igual esas arcotangentes? Bueno, esta cosa era hacer una suma, ¿verdad? De x más y, aquí, así. Esto, por favor, búsquenlo en internet o en sus notas para que recuerden. Era una suma, ¿verdad? Perdón.
es un menos aquí, es un menos. Es arcotangente de X menos arcotangente de Y es la arcotangente. Numerador, X menos Y. ¿De acuerdo? Y en el denominador se pone 1 más X por Y. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Revísenla ustedes en internet por si me vieron vacilante, pero esa es. Entonces, cuando vos aplicás la fórmula esta a la resta de arcotangentes, me va a quedar una sola arcotangente. Y cuando usted hace la suma, todo te va a quedar abajo, perdón, en el numerador un 2. Hágalo por favor. Y en el denominador te va a quedar, después de hacer cálculos, te va a quedar y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que usted lo revise, pero quiero que hagas lo siguiente también. Quiero que veas que esa arcotangente, la arcotangente es linda para trabajar con ella. ¿Por qué la arcotangente? Te voy a hacer el gráfico de la arcotangente aquí al lado. Tiene dos asíntotas. La arcotangente es así. Aquí arriba es un pi medios y acá abajo es también un pi medios con menos. Esta cosa, esta arcotangente, por eso le pongo aquí, le puedo poner un menor, pero puedo poner un menor igual, no hay ningún problema. La arcotangente de 2 sobre y cuadrado, fíjese que y pasa por 0. ¿Estás de acuerdo? Y entonces usted puede ver que esa arcotangente de 2 sobre y cuadrado siempre va a ser más pequeña que pi medios. O sea, yo puedo poner pi medios en lugar de esa arcotangente porque pi medios es lo más grande que puede llegar a ser esa arcotangente. Y de hecho lo logra alcanzar porque y pasa por 0, está en el denominador, entonces va para infinito. 2 sobre 0 va para infinito y la arcotangente de infinito es pi medios. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, déjenme decir que esta cosa es pi medios la integral de menos 1 a 1 de f de y, ¿de acuerdo? Pero si lo piensas un poquito, esto es pi medios. ¿Qué significa la integral de menos 1 a 1 f de y? Esa es la norma de la función f. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos probando? Entonces, por lo tanto, vea lo que estamos probando. Estamos probando que la norma de t de f es menor o igual que pi medios por la norma de f. ¿Qué se está probando con eso? Entonces, lo que estamos probando es que t es acotado. De hecho, la c que andábamos buscando en este caso es pi medios. Vean qué lindo este problema. O sea, este problema es muy bonito porque esto es análisis funcional, digamos. Es trabajar con normas, trabajar con funcionales lineales, con transformaciones lineales. Eso es análisis funcional. Entonces, este es el segundo ejemplo que yo quería darles en un video para que ustedes lo tuvieran. Y la contribución que yo les puedo dar ya para finalizar este video es las notas que he hecho insistiéndoles que todo lo que hemos hecho en espacios métricos se sigue cumpliendo y los 10 ejercicios que digité en LaTeX y con soluciones detalladas, eso es suficiente para que usted haga ejercicios de espacios normados. Recuerde que los conceptos, y con esto termino, fundamentales en esta parte es: número 1, que usted sepa qué significa que algo es una norma. Número 2, que usted sepa cómo se reescriben todos los conceptos topológicos: abierto, cerrado, punto interior, punto clausura, punto acumulación, y todas esas cosas como frontera, clausura, ¿se acuerda? Que usted recuerde sucesiones de Cauchy, que recuerde cómo calcular a qué tiende una norma, a qué tiende una sucesión usando normas en lugar de distancias,
que recuerde el concepto de espacio de Banach, que es un espacio normado completo como espacio métrico, y que recuerde que aquí, cuando hablamos de funciones, nos interesan transformaciones lineales y que la continuidad se expresa como acotación, que un operador sea acotado. Entonces, es lo mismo que hemos estudiado para espacios métricos, pero ahora en el contexto normado y teniendo esta condición extra que es lo del álgebra lineal. Entonces, muchachos y muchachas, con esto termino la lección correspondiente a la semana del 22 de julio de 2020. Estamos en contacto. Se cuidan, por favor.